Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Entonces, ¿cuánta agua es mucha agua? ¿Cuánta agua es poca agua? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Voy un momentito a la pizarra. Todo esto vino de una pregunta que nos hacen en internet, donde esta amiga nos está poniendo un comentario en Metabolismo TV. Usted puede poner sus comentarios. Dice: interpreto que si se ingiere mucha agua durante las comidas se podrían diluir un poco los ácidos digestivos, dificultando así una correcta digestión. Por lo que quisiera saber cuánto tiempo antes de las comidas se recomendaría no tomar grandes cantidades de agua. También quisiera saber cuál es el tiempo promedio necesario para el metabolismo asumir un vaso de agua en el estómago así. ¡Wow! Bueno, es Luis, se llama Luis, él es Luis. Tiene muchas preguntas, Luis. Pero anyway, vamos a tratar de resumir un poquitito el tema del agua. Cuánto es mucho, cuánto es poco, que si la digestión, que si no la digestión. Voy a la pizarra un momentito, que fíjense. Lo primero que hay que saber es que es vital. El tema del agua es vital. Si una persona no tiene un cuerpo bien hidratado, despreocúpese. Va a tener metabolismo lento, va a tener falta de energía, va a tener estreñimiento, va a tener la piel reseca y definitivamente nunca va a poder tener la salud. Nosotros utilizamos una fórmula que la va a ver en los otros episodios de Metabolismo TV. Y es que usted dice el peso en libras dividido por el número 16 o el peso del cuerpo en kilogramos dividido por 7. Esto es una fórmula que nos tomó 10 o 12 años desarrollar porque se trabajó con la práctica. Se llama de forma empírica. Empírica quiere decir de observación, ¿no? Nosotros vimos distintas fórmulas, tenemos los sistemas Natural Slim, tenemos clínicas para adelgazar en Puerto Rico, en México, en Estados Unidos, atendemos 2, 3 mil personas a la semana. Ahora se está abriendo en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, hay otros países que se están negociando, pero hay miles de personas que semanalmente nosotros atendemos en las clínicas Natural Slim y estas personas vienen a bajar de peso, a adelgazar. Y si la persona no adelgaza, se molesta muchísimo. Porque está pagando. Así que una persona que está pagando quiere resultados. Y entonces tuvimos que observar muy bien cuánta era la cantidad de agua necesaria para que una persona realmente pudiera adelgazar. En la vida los excesos son malos y la falta o escasez también es mala. Entonces, la fórmula que vimos que funciona siempre es que uno toma el peso en libras, digamos una persona pesa 160 libras, lo divide por 16, pero le tocan 10 vasos. Si lo mide en kilogramos y pesa 70 kilogramos, lo divide por 7 y son, otra vez, 70 dividido por 7 son 10 vasos. ¿Okay? Estos son vasos de 8 onzas, que es lo mismo que decir 250 mililitros. ¿Okay? Ahora, esta fórmula no falla. Su peso en libras dividido por 16 igual al número de vasos de agua que usted necesita por día. Está tomando en consideración que un cuerpo pequeño, ¿verdad?, necesita menos agua que un cuerpo grande. La lógica nos dice que si usted tiene un apartamento pequeño, pues usted lo limpia con un poquito de agua, con un cubito de agua. Pero si tiene una mansión de 5 o 6 cuartos, pues necesita usar mucha agua. Así que la cantidad, el tamaño, la superficie, la cantidad de arterias, capilares, líquidos para sacar, partes descompuestas de los alimentos que se ingirieron, pues tiene que ver con la cantidad de agua. Mientras más grande es el cuerpo, más agua necesita. Más pequeño, menos agua necesita, ¿no? Entonces, sabiendo ya cuál es la fórmula, vamos a hablar un momentito de cuánta agua y a qué horas y demás, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de su dosis de agua diaria, digamos, vamos a decir, por ejemplo, que usted determinó que necesitaba 10 vasos, por decir algo, ¿no? Ahora, esos 10 vasos, si usted se los tomara todos en una hora, pues usted se ahoga y se muere. Porque el cuerpo necesita un cierto ritmo para la absorción. Si usted tomara 10 vasos de agua, uno detrás del otro, en una hora, usted muere. O sea que el agua es buena, pero también lleva un ritmo adecuado para usted poderla consumir. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, utilizo no menos de 10 vasos al día. Esa es como la cantidad, porque yo peso más o menos para 10 vasos de agua. 10 vasos de agua de 8 onzas o de 250 mililitros, ¿no? Y yo me aseguro, desde que empiezo a la mañana, desde que amanezco por la mañana, antes de nada, me tomo un vaso de agua. Mientras preparo desayuno, que todavía no he desayunado o lo que sea, me puedo tomar otro.
Mientras desayuno, trato de no tomar muchísima agua, porque sé que si tomo demasiada agua durante el desayuno, pues voy a diluir los ácidos del estómago. O sea que puedo tomar algo de agua, pero no puedo exagerar la nota tomando agua mientras desayuno. Ya desayuné, una hora después, hora y media después, o 2 horas después, puedo tomar otro vaso de agua. La cuestión es que cuando termine mi día, yo trato de haber consumido mis 10 vasos de agua. Hay días que hago 12, pero está entre 10 y 12 vasos de agua para este cuerpo. Hay personas que, como tienen un cuerpo bastante más grande que el mío, necesitan más. Hay personas que lo tienen más pequeño, necesitan menos. Pero el punto es que el agua, el exceso de agua, ¿verdad? Solamente es exceso si usted lo pone en demasiado corto tiempo. Por ejemplo, si fueran 10 vasos, que es el cálculo para un día, y usted los mete en una hora, pues tiene problemas con eso. Pero si usted son 10 vasos y usted lo va a dividir durante las 12 o 14 horas que usted está despierto del día, pues entonces no tiene problema. Un truco importante con el tema del agua es que usted no quiere tomar mucha agua justo cuando va a dormir. Porque si toma mucha agua justo cuando va a dormir, entonces te tiene que levantar por la noche a orinar. Porque el cuerpo sigue funcionando y sigue procesando ese agua. Así que yo trato de no tomar agua por lo menos hora y media, 2 horas antes de ir a dormir, ¿no? Para entonces no tenerme que estar levantando a orinar, porque entonces me daña el sueño. Si me daña el sueño, no descanso. Si no descanso, al otro día tengo el metabolismo más lento y puedo engordar. Así que una de las formas mejores que hay para un adelgazar es dormir bien. Toda persona que no duerme bien va a engordar, porque inclusive va a sacar mucha barriga porque le causa mucho estrés al cuerpo. El sueño es vital. Una persona necesita un sueño bien reparador. Y una de las cosas es estar bien hidratado, pero necesita no tomar agua demasiado cercano al momento de ir a dormir, ¿no? Yo diría hora y media, 2 horas antes, está perfecto, ¿no? Ahora, el agua que usted usa es el peso dividido por la fórmula. Si es de libra, es peso de libras dividido por 16. Si es kilogramos dividido por 7. Le da cuántos vasos son al día. La clave es que usted se los toma durante el día. Mientras está comiendo, no debe usar un exceso de agua porque entonces va a diluir los ácidos del estómago. Usted no quiere eso. Usted quiere usar agua para que pueda acompañar con su comida, pero no quiere diluir los ácidos, por lo tanto no va a ser un exceso. Entonces, no hay una cantidad exacta que yo le pueda decir al amigo que me está preguntando, a Luis, que le pueda decir, Luis, si te tomas un vaso de agua, tu cuerpo tarda 52 minutos en digerirlo. Eso no existe, me sigue. Ese tipo de cálculo no existe, por otro lado no hace falta. Lo que es necesario que usted sepa es que la cantidad de agua que usted le toca al día debe tomársela. Cuando usted toma la cantidad de agua correcta, como el agua es H2O, y esa O es la O de oxígeno, y el oxígeno lo que causa la combustión, pues esa combustión empieza a quemar grasa, a usar los alimentos y levanta la energía del cuerpo porque levanta el metabolismo. Es imposible levantar el metabolismo sin agua. El metabolismo es lo que produce, a través de la combustión con la ayuda del oxígeno, produce energía y esa energía es la que causa el movimiento que le causa la vida. Así que esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.